Vamos a continuar la unidad de compras con la parte final, que os dije que os haría un segundo vídeo, ¿vale? Bien, después de los efectos comerciales, que era la última diapositiva que vimos en el vídeo, tenéis esta que pone gastos de la compra, transporte, ¿vale? Vamos a hacer una breve introducción al tema transporte, que realmente en una compraventa, en una operación de compraventa, entre comprador y vendedor suelen establecer quién es el que paga ese transporte. De manera general, si no está establecido en el contrato de compraventa, es el comprador quien lo hace, pero puede ocurrir que sea el vendedor quien realice ese transporte y después pues nos lo cobre. Pero pueden darse diferentes casos. Hasta ahora lo que habíamos visto era este primero, que eran que el transporte esté incluido en la factura de compra, ¿vale? Cualquier gasto, en este caso los transportes, ¿vale? Los transportes que están incluidos en factura, ¿vale? Pero cualquier gasto que esté incluido en factura, lo que hacemos es añadirlos en la cuenta 600 de compra de mercaderías. Muy importante, esto que tenéis remarcado aquí con una estrella roja, es que el IVA soportado que se aplica a ese transporte dentro de una misma factura es el mismo tipo de IVA de las mercancías. Es decir, que si las facturas son mercancías que van al 21%, el transporte se sumará a la base imponible e irá todo al 21%. Pero si son mercaderías que tienen el 4%, el transporte será aplicado el 4%. Es cierto que muchas empresas, realmente fuera de lo que es el aula, lo que yo os estoy explicando, que es cómo es la norma, muchas veces lo aplican al 21 el transporte porque el transporte es al 21, pero la norma establece esto, ¿vale? Que el IVA soportado que se debe aplicar es el mismo tipo de IVA que las mercancías y es como vamos a trabajarlo en el aula. Ahora veremos un ejemplo. Luego puede ocurrir que la factura del transporte esté a nuestro nombre, ¿vale? Es decir, que vaya a mi nombre. Yo voy a recibir un gasto, por tanto, voy a recibir una factura de un gasto de transporte que en este caso va a ser más valor de la compra, ¿vale? Es decir, yo hago por un lado la compra y por otro lado, ¿vale? Tendría aquí una factura de compra y por otro lado tengo el transporte, que tengo una factura diferente. Son distintos NIF, ¿vale? Porque son distintas personas, son dos facturas diferentes, son dos asientos diferentes. Sin embargo, este transporte, como es relativo a esta compra, es más valor de la compra. No irá a una 624, sino que irá también a una 600, aunque sea un asiento diferente. Bien, ¿qué puede pasar? Que la factura del transportista esté a nuestro nombre, están gestionados y pagados por nosotros, no hay ningún problema porque he llamado yo al transportista, me llega esa factura, ¿vale? Que contabilizo como más 600 y lo pago yo, ¿vale? Hay una disminución de mi tesorería, ¿vale? No hay problema. Ahora bien, dice gestionados y pagados por el vendedor, es decir, que mi proveedor es el que ha llamado a un transportista que conoce él, lo ha gestionado él, le ha dicho, hazle la factura a mi cliente, ¿vale? Por eso la factura va a mi nombre y yo recibo esta factura, ¿vale? Esta factura del transporte, que yo tengo un gasto, ¿vale? Yo voy a tener una factura del transporte, esta 600. Sin embargo, esta factura no la pago yo, es decir, esto de aquí, que ha pasado aquí, esta disminución de efectivo no pasa en mi contabilidad, sino que pasa en su contabilidad, en la contabilidad de mi vendedor, del proveedor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se está produciendo un suplido, porque lo paga el vendedor, bien porque el transportista le dice, bueno, pero págamelo que yo me fío de ti y tú ya te arreglas con tu cliente y entonces lo que tiene que hacer el vendedor después es incluírmelo en la factura como un suplido, ¿vale? La factura del transportista cuando va aparte, ¿vale? Sí que lleva el IVA al 21%. Pero cuando estamos hablando ya de suplidos, el suplido no se incluye en la base imponible,
¿vale? Es decir, que no lleva IVA. ¿Por qué? Porque el IVA ya está incluido ¿dónde? Aquí, en la factura que me ha hecho el transportista a mi nombre. Aquí ya me habrá hecho la factura del transporte. Como lo ha pagado mi vendedor, mi proveedor, en este caso, tendrá que incluírmelo en la factura como un suplido. Bien, vamos a ver cómo se contabiliza esto. Vamos a ver algunos ejemplos de todos. El primero, gastos de la compra, el transporte fuera de factura. Dice, contratamos a un transportista para que recoja un cargamento de alubias que hemos comprado en Ávila. El precio del transporte es de 300 euros. Vale, ¿qué está ocurriendo en esta operación? Primero, yo he comprado a mi proveedor de alubias que me hace una factura, ¿vale? Con lo que sea, con sus datos, con un total factura, con su IVA, etcétera. Y después contrato a alguien, a un transportista, para que me lo traiga. Es decir, que yo recibo la factura del transporte. Es decir, son dos documentos diferentes. Yo, por un lado, esta primera factura la habré contabilizado como mi compra de alubias y, por otro lado, tengo esta factura que es el envío de esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo contabilizo? A una 600, porque este transporte, vuelvo a repetir, está asociado a una compra. Entonces, finalmente, para poder realizar bien los costes, ¿qué me han costado a mí las alubias? Las alubias me han costado mi factura en el primer caso del proveedor, que es de la compra, más la factura del transporte. ¿Vale? O sea, cuando ya llega aquí, por ejemplo, cuando ya llega a Alicante, a mí que me han costado las alubias, todo lo que he pagado, ¿de acuerdo? No me han costado solo esto, porque si no estaríamos haciendo mal los costes y calculando mal los costes unitarios para poder calcular bien el margen de venta. ¿Vale? Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta todos los gastos adheridos a una compra hasta que yo tengo disponible en mi sede esa mercadería. Por eso va en las 600. ¿Vale? Sin embargo, pues lleva su IVA y va a una 410 porque el acreedor por prestación de servicios es el que ha hecho el transporte. ¿Vale? Aquí lo tenéis explicado, es 600 porque el transporte es para trasladar una compra de mercadería y al final realmente las alubias me han costado su precio de compra más lo que pago por el transporte. Bien, esto no tiene mayor historia, la factura va a mi nombre, ¿vale? Después la pago, ¿vale? Después cuando la paguéis, pues simplemente pues 410 pues a caja o a bancos, dependiendo de cómo paguemos esa factura. ¿De acuerdo? Bien, ahora, gastos de la compra que están incluidos en factura, ya hemos hecho ejemplos antes. Si está incluido una factura, se realiza una compra de mercaderías, la factura incluye la siguiente información, el precio de las mercaderías y el gasto de transporte. Acordaros que la valoración de las compras será las mercaderías menos descuentos más gastos. El transporte es un gasto, ¿vale? Y de ahí pues sale esa 600, ¿vale? Compra de mercaderías 2100, el IVA sobre todo, y 2184. Bien, pone el 4%, por eso fijaros que el 4% se aplica a todo, ¿vale? Aunque el transporte es verdad que si estuviera fuera de factura sería el 21%, ¿vale? Ojo que los portes forman parte de la base imponible y se aplica el mismo tipo de IVA que tengan las mercancías. Eso es a lo que me refería al principio. Dice ahora, gastos de la compra en factura distinta. Vamos a leer el ejemplo. Dice, un proveedor al que hemos comprado 3.000 kilos de patatas nos envía las mercancías a través de una empresa de transporte con la que tenemos un buen acuerdo. Aunque el servicio se factura a nuestro nombre, es decir, que a mí me va a llegar una factura que voy a poder contabilizar, el proveedor es quien paga su importe, 300 euros más IVA, remitiendo junto con la factura la nota de suplidos. Bien, ¿qué pasa aquí? Recibo una factura, como va mi nombre, la puedo contabilizar el gasto. Igual que antes, es 600 porque es el transporte de una compra, es más valor de la compra de mercaderías, con su IVA del 21%, porque esta es solo la factura del transporte y ese sí que va al 21%, no es un transporte que esté incluido en la factura de la compra de las patatas. 410, 363. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago el pago a este acreedor, ha salido
mi dinero de mi tesorería? No. ¿Ha salido de la tesorería de quién? De mi proveedor. Su tesorería ha disminuido, pero no la mía. ¿Yo qué hago? Le debo ese dinero ¿a quién? A mi proveedor. Entonces yo utilizo esta forma, pongo que yo a este proveedor le debo 363 euros. En vez de que mi pasivo esté con el acreedor del transporte, mi pasivo del transporte es a quien me lo ha pagado, ¿vale? Quien paga esa factura, ¿vale? Hay gente, y yo también lo he hecho, que esto sería un suplido, ¿vale? Que lo que hace aquí es, en vez de 410 a 400, lo que hace es 410 a 555, ¿vale? Que es partidas pendientes de aplicación. Bueno, esta cuenta es una cuenta que a Hacienda no le gusta mucho, entonces cuanto menos se use la 555, pues mucho mejor. Pero sí que es verdad que para el suplido se va a cancelar, ¿vale? O sea, cuando yo abro aquí mi 555 de que debo 363 euros, después lo voy a cancelar en el momento que yo pague a mi proveedor, ¿vale? En cuanto yo haga 400, que ya haga la transferencia del banco, por ejemplo, en vez de 400, pues utilizaríais la 555 y se cancelaría. Entonces, por eso yo os lo explico de otra manera. Pero ambas son válidas, utilizar la 400 o utilizar la 555 para el tema suplidos. ¿Vale? Entonces, si alguien ya había trabajado con la 555 para los suplidos y ya sabe utilizarlo, estará bien, si está bien hecho, estará bien que uséis esa cuenta, ¿vale? No hace falta que ahora cambiemos de métodos, ¿vale? Entonces, repito, el suplido no lleva IVA, ¿vale? Cuando a mí me mande la factura a mi proveedor, ¿vale? El proveedor de las patatas, pues pondrá patatas, pues no sé, lo que fuera, 1.000 euros. El IVA de las patatas, pues no sé, el 10%, ¿vale? 100. Total de la compra, 1.100 y pondrá suplidos, 363. Total de la factura, pues serán 1.463 euros lo que le debo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a contabilizar esto? Me vengo aquí, que hay un huequito. Pues yo voy a hacer una compra de mercaderías de 1.000, un IVA soportado de 100. Y aquí lo que ocurre es que, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando a mi proveedor 400. Si utilizáis la 555, pues será 555, 363. A mi proveedor le debo 1.463. Otra de las formas que también utilizo es que este asiento es como que no lo hago porque lo hago aquí, en la compra. Aquí pondría la 410, aquí estoy cancelando este pasivo, ¿vale? Es decir, este asiento debajo sería ampliado este de aquí arriba junto a la compra, ¿de acuerdo? O sea, realmente sería ese movimiento, fijaros, 410 al debe, 400 a la vez, ¿vale? Entonces, aquí lo que estaría haciendo es cancelar ya mi pasivo, ¿vale? Estoy disminuyendo la deuda de los 363 euros, donde en la factura que me hace mi proveedor y se lo debo a él, ¿vale? Por eso aparece proveedores. Entonces, aquí pues no haría falta que utilizarais la 555, por eso es más fácil, ¿vale? No sé si os he liado, ¿vale? Voy a volver a repetir esto, teniendo en cuenta, ¿vale? Me olvido de la 555, voy a borrar todo esto, ¿vale? Vamos a suponer que esto no lo hago, ¿vale? O sea, que yo lo que hago es, primero, recibo una factura del transporte que está a mi nombre, contabilizo ese gasto. Esta factura está pendiente de pago por mi parte, pero me llega la factura de mi proveedor de esta manera y la contabilizo. ¿Cómo la contabilizo? Pues haría 600 por la compra de las patatas, el IVA, 100. ¿Y qué es lo que pasa? Que como me ha incluido los suplidos aquí, lo que estoy haciendo que es pagar o cancelar este pasivo,
del transporte que tenía contabilizado anteriormente. Pago a mi acreedor por 363 euros, cancelando entonces este mayor, ¿vale? Y el total de la factura de la compra de mi proveedor serán 1.463 euros, que después ya pagaré, ¿vale? Una vez ya pague a mi proveedor, lo que le voy a pagar a través del banco son los 1.463, ¿vale? Igual con esto se os ha quedado más claro realmente este segundo paso que tenéis aquí abajo que se hace con la factura de compra. No os preocupéis porque el tema suplidos lo vemos en la siguiente unidad un poquito más real, ¿vale? Porque el tema del transporte es cierto que fuera de aquí no lo complican tanto. O bien lo pago yo, pido la factura a mi nombre y cojo y se lo repercuto a mi cliente, o directamente mi cliente es el que contrata el transporte. Lo gestiona él y lo paga él. O sea que no hay tanto lío con el tema de transporte, pero que sepáis que sí que puede ocurrir y cómo se contabilizaría. Lo, este es el resumen en tema de gastos de transporte dentro de las compras. Tenéis que tener en cuenta, incluidos en la misma factura, lo sumamos a las 600 y en factura distinta, que esta será 600. Aquí ponía 624 porque solía dejaros, porque hay lapsus al principio, de que pongáis transporte, pero no, estáis ya en un segundo superior y tenéis que acordaros que el transporte fuera de factura, si es un transporte asociado a la compra, es más valor de compra, ¿vale? O sea que es más 600. Cuando estemos en el otro lado, en ventas, cuando estén incluidos en la misma factura, los separaremos en la 759 y cuando esté en factura distinta y me facturen a mí, ¿vale? Que soy el que vende, aquí sí que estoy teniendo un gasto de transporte, porque estoy pagando yo el transporte para que envíen las facturas que he vendido. Si está en factura distinta y está facturado al cliente, yo no tengo nada, no tengo gasto, ¿vale? No es un gasto para mí, es un gasto para quién, para quien recibe la factura a nombre del cliente, si está la factura. Y si pagamos nosotros la factura, lo que estamos registrando es una salida de mi tesorería y mi cliente me debe ese dinero, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de ese suplido que soy yo el que se lo incluye al cliente. Lo veremos, ¿vale? Entonces, lo que os estaba diciendo es que los gastos suplidos lo voy a ver en la siguiente unidad, cuando lleguemos a los servicios profesionales, porque son los más comunes, ¿vale? Los servicios profesionales, abogados, asesores, economistas, gestores, etcétera, sí que suelen trabajar más con suplidos, ¿vale? De hecho, también trabajan con suplidos y trabajan con provisiones de fondo. Aquí tenéis explicado un poquito lo que son los suplidos y cosas que tenéis que tener en cuenta. Los suplidos simplemente, pues lo que hemos dicho, son pagos que un profesional o una empresa realizan por orden y cuenta de un cliente. No se trata de un gasto, ¿vale? No es un gasto para esa persona que paga, sino que es del cliente que lo contrató. Y del cliente deberá reembolsar al profesional esos gastos suplidos. Entonces, dentro de la factura de los suplidos será emitida a nombre del cliente, a él le llegará esa factura, tendrá una factura de un gasto y se le entregará al destinatario para que pueda pues, contabilizar la operación. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros cobramos al cliente los servicios prestados o los trabajos realizados y se incluyan estos suplidos, estos no forman parte de la base imponible de IVA ni de la retención en el caso que hubiera retenciones. Es decir, que los suplidos es una nota, ¿vale? Como una nota diciendo, me debes ese dinero, pero eso no es un servicio que yo haya realizado, lo ha hecho otra empresa, ¿vale? Entonces yo no puedo cobrar IVA, ¿vale? Yo no puedo cobrar IVA ni puedo cobrar, de hacer descuento de IRPF, ¿de acuerdo? Simplemente añado esa nota de que me debes ese dinero, ¿vale? Es posible, como os decía, que los profesionales, sobre todo, para poder hacerse cargo de suplidos, a veces no son suplidos pequeños, pida una provisión de fondos, es decir, que reciba
previamente un anticipo de dinero, ¿vale? Entonces se conoce como provisión de fondos. Estos son los casos más comunes y es los que veremos y es los que en el caso del proyecto que vais a tener que realizar algunos cuando acabéis segundo, antes de acabar segundo, os pedimos un ejemplo. Bien, aquí tenéis un ejemplo del libro, dice la consultoría y gestoría Pérez Asesores ha preparado, ¿vale? Consultoría y gestoría Pérez Asesores ha preparado las cuentas anuales de la empresa Innova S.A. y las ha presentado en el registro mercantil. Por esa presentación de cuentas anuales, la asesoría Gestoría Pérez Asesores ha pagado unas tasas de 90 euros. Esas tasas, la factura de pago de esas tasas está a nombre de Innova, ¿vale? Normalmente el registro mercantil, cuando trabaja con asesorías, las asesorías tienen certificados a terceros para poder presentar los impuestos y cuentas anuales de sus clientes. El registro mercantil lo que hace es que, como tiene contacto con esos terceros, que son las asesorías, gestorías, le hacen los cobros a él, ¿vale? O sea, que hacen los cargos de todas las facturas de los clientes a la asesoría. Pero las facturas de los clientes, como decimos aquí, van a nombre de ellos. Por tanto, las asesorías luego lo que hacen es pasar ese cargo como un suplido en su factura. Dice, calcula el importe de la factura que presentará Pérez Asesores por estos servicios y la elaboración y presentación de impuestos cobra 500 euros. ¿Cómo hará la factura? La factura que va a desglosar la consultoría y gestoría Pérez Asesores es la siguiente. Prestación de servicios 500 euros, IVA del 21 105, la total de su factura son 605 y añade unos suplidos de 90, que son las tasas del registro mercantil. Total a pagar por parte del cliente Innova 695 euros. ¿Vale? Dice, si el cliente hubiera entregado una provisión de fondos, se restaría, ¿vale? Se descontaría, haríamos menos 100 euros por el tema de la provisión de fondos. En este caso, no estaría. Y esa sería lo que es la factura. ¿Cómo la contabilizaríamos? Pues Innova, que es la parte que me interesa un poquito más porque es la que vais a trabajar en lo que es el proyecto, haría lo siguiente. Primero, va a recibir una factura del registro mercantil, ¿vale? 623 con su IVA, con su retención, tal, al registro mercantil le debe 90 euros, ¿vale? No hago el desglose porque no está puesto, pero bueno, sería luego desglosar. Y segundo haría esta. Recibe la factura de su asesor, que es también una 623, 500 euros, un IVA, 105, ¿vale? ¿Y qué es lo que está haciendo? Va a pagar 90 euros. ¿De qué? De esta factura, de la factura del registro mercantil. Aquí está cancelando el pasivo del registro mercantil. ¿A contra de qué? De debérselo a su asesor, ¿vale? Que se le deberá 695 euros. Una vez ya pague al asesor, 410 asesor, contra bancos, cancelará la deuda total. ¿Vale? De esta manera, la 410 del registro mercantil se queda saldada porque tenía 90 de aquí y 90 que paga. Y la 410 de su asesor igual. Crea un pasivo de 695 que luego paga y cancela. Se queda saldada. ¿Vale? Bien, si tenéis interés de saber cómo lo contabilizaría la empresa, aquí en la empresa sí que a lo mejor sí que utilizaría esa 555, ¿vale? El asesor contabilizaría lo siguiente, una prestación de servicios por 500 euros con un IVA repercutido de 105. Su cliente, 555 o 430, pero aquí ya sí que parece que chirría un poquito más, le debe 90 euros. Al otro lado, el cliente al final que le debe los servicios más el IVA más los 90 euros le debe 695. Así es como lo contabilizaría la parte de la asesoría, ¿vale? Por si tenéis interés. Yo aquí sí que utilizaría la 555 para no tener que poner 430 y 430, en este caso son iguales. Aquí no son iguales, ¿vale?
Aquí tengo una 410 que lleva un nombre de la asesoría y una 410 que lleva un nombre del registro mercantil. Tenéis que tener en cuenta que en los ejercicios de clase vais a trabajar solo con cuentas de 3 dígitos, todos van a ser 410, pero la realidad en un programa es que tendréis 410 0011 registro mercantil de Alicante y 410 008, ¿vale? La asesoría y gestoría Pérez Asesores. Entonces ahí sí que no se están contabilizando la misma cuenta de la 410, ¿vale? Fijaros un segundo en la factura, ¿vale? Que lleva el IVA del 21%, porque vamos a pasar a un ejemplo resuelto de facturas de servicios en las que cambia un poco la cosa. Este tipo de ejemplo es con el que podéis guiaros para el tema proyecto, ¿vale? El asesor profesional Juan Muñoz factura a uno de sus clientes todos los meses 300 euros más IVA y menos el 15% de IRPF. ¿Qué diferencia hay? Voy a hacer una pequeña pausa con respecto aquí que solo le ha aplicado el IVA. Pues esto tenéis que tenerlo muy, muy en cuenta porque esto es una consultoría y gestoría, es una persona jurídica, ¿vale? Las personas jurídicas, aunque sean profesionales, no hacen IRPF. Sin embargo, aquí Juan Muñoz es una persona física, es un profesional que sí que tiene que aplicar ese IRPF. Ahí está la diferencia y ahí es como vamos a trabajar, ¿vale? Generalmente nuestros profesionales de los ejercicios y ejemplos que veamos van a ser todos personas físicas y es lo que os pedimos, ¿vale? Bien, realiza en nombre y por cuenta de su cliente el 10 de abril el pago de una tasa al ayuntamiento, ¿vale? Por la apertura de un nuevo local y paga 150 euros, ¿vale? El detalle de la factura es la siguiente. Asesoramiento 300 euros con el IVA menos la retención y unos suplidos de 150 euros. Total factura me debe 468 euros, ¿vale? O sea, le debemos a Juan Muñoz 468 euros. Fijaros cómo los suplidos, vuelvo a repetir, no forman parte de la base imponible y no se aplican para el 21 ni el 15%. Tanto para el IVA como el IRPF solo se han tomado en cuenta los 300 euros. Esta es más fácil o este es el ejemplo más sencillo que podéis seguir para el tema del proyecto, porque fijaros cómo se va a contabilizar esto. La factura del profesional vais a tener una 623 por 300 euros y fijaros aquí que pone otros tributos. 631 directamente. ¿Por qué? Porque realmente cuando a ti te llega una tasa del ayuntamiento no llega una factura, sino que te llega un cargo en el banco y si hubiera venido la tasa sola, simplemente hace 631 a bancos. En este caso, lo que ha pasado es que esa tasa viene a través de vuestro asesor. Pues directamente lo ponéis aquí el gasto, ¿vale? Ahí ya no tenéis que hacer ni 555 ni 410, es mucho más sencillo. El IVA 63, la retención 45 y a vuestro proveedor le debéis 468 euros. Una vez pagamos al acreedor, se disminuye mi tesorería, ¿vale? Bueno, repito, esto lo volveremos a ver con el tema de gastos e ingresos, que es la siguiente unidad, pero quería un poco que vierais un adelanto porque hay ejercicios de los que os he puesto para practicar que sale el tema del transporte para que leáis bien si está incluida, si no está incluida, si lo paga el proveedor o no lo paga el proveedor. Espero que os sirva. Cualquier duda, por favor, utilizar el foro. Tenéis el trabajo separado por semanas. Entonces, cada semana pues iremos viendo las dudas que os surjan del trabajo que corresponda a cada semana. ¿Vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.